¿Qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Nax. Esto es hashtag Filmica. Y vamos a presentarles esta nueva sección que son las reseñas callejeras, que las realizo mientras voy caminando por la calle. Como todos saben, estamos en la temporada de premios y se comienza el día de hoy, que es 6 de enero, se comienza con uno de los premios de mayor repercusión mediática en Hollywood, son los Globos de Oro, que son unos premios que entrega la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood, y en la cual se encuentra nominada la película mexicana de Alfonso Cuarón, Roma. A estas alturas en la Ciudad de México han visto miles de personas han visto la película de Cuarón, y probablemente si tú eres una de las personas que ya la vio, tienes opiniones encontradas. Es decir, opiniones que se contradicen entre sí, porque para muchos es una obra de arte, para otros es una película que no cuenta nada, que no tiene nada que ver con la colonia Roma, pero para otros significa un trabajo de alta cinematografía, que es yo estoy mucho más cerca de esa opinión, pues me parece un trabajo cinematográfico muy completo, ¿no? Con una fotografía impresionante, con un manejo de los juguetes, ¿no? de los instrumentos con los que cuenta un director, con movimientos de cámara impresionantes, con dirección de actores muy muy bien llevada, en el sentido de que al conocer que Cuarón no utilizó a actores profesionales, excepto uno de los personajes, que es el personaje de la mamá, que de la familia en la que se desarrolla la historia. Y bueno, ya entrando de lleno a el de qué va la película, vamos a hablar de el contexto en el que está situada la película. Es la Ciudad de México en 1970 y 71, en lo que aparentemente es la colonia Roma, pero desde mi perspectiva, esa parte de que es la colonia Roma no queda lo suficientemente explícita, excepto cuando nos dan un close-up de las placas de la esquina, de las calles en las que se encuentra la casa donde se desarrolla la mayor parte de la película, y donde se supone que vive esta familia. Cuarón dijo varias veces que la película estaba inspirada en su propia historia, que estaba basada en sus recuerdos de la niñez, en su relación tanto familiar como en específico lo tuvo con su nana, que
Era una mujer indígena que vivía de tiempo, que tenía un trabajo de tiempo completo ahí en la casa, en la casa de los Cuarón, y que se dedicaba a darle de comer a los hijos, de lavar la ropa, de hacer la comida, de prepararlos para la escuela. Como es una situación, digamos, común en casi todas partes del mundo, existen este tipo de nanas, ¿no? De cuidadoras que están de tiempo completo en la casa, ¿no? Pero en México se da una situación muy particular porque normalmente en las familias en las que se da este tipo de situaciones en las que la familia está por su nivel socioeconómico, el padre, por ejemplo, está todo el tiempo trabajando, o la madre sale con sus amigas, y en ese lapso en el que los padres no se encuentran en la casa, la nana se encarga de educar a los hijos, ¿no? Entonces se convierte esto en una relación mucho más personal porque tienen, le toman un cariño especial a tanto los hijos de la familia que tienen a esta empleada, como la empleada a la familia, ¿no? Entonces esto genera un vínculo mucho más potente y especial que seguramente los que tuvieron este tipo de situaciones reconocerán perfectamente. En ese contexto, la primera parte de la película nos plantea cómo es la vida de esta familia, nos avienta referencias setenteras de la Ciudad de México, referencias sobre la televisión mexicana, como el personaje de Sobek, que para personas de mi generación, que estamos alrededor de los 30-35 años, pues no es muy relevante porque no lo conocimos, ¿no? Pero para los que tienen más de 50, como la generación de Cuarón, pues era un personaje reconocido. Pero lo que Cuarón consigue es reconstruir cruces enteros de la Ciudad de México en los años 70. Reconstruye la realidad que se tenía en los alrededores del Teatro Metropolitan cuando se iba a ver cine ahí, del cine Las Américas, que para los que viven en la Ciudad de México estaba en donde hoy actualmente hay una plaza ahí en la estación del Metrobús y Metro Chilpancingo. En esa época de los grandes cines que ya prácticamente no existe. Y una cosa que hay que mencionar, que justamente como acabamos de escuchar ahorita, el tradicional ruido del carrito de los camotes, ¿no? Particularmente no me agrada demasiado, pero si hablamos de sonidos característicos de una ciudad, ese es uno de los sonidos característicos de la Ciudad de México, quizá de otras también. Me imagino que en varias ciudades del país hay carritos camoteros, sobre todo en Puebla. Pero aquí en estos carritos de la Ciudad de México, que son muy antiguos,
que hacen un ruidero y que de lejos, a 2 cuadras, escuchas que se acerca el camotero. Es algo muy particular que en este caso Alfonso Cuarón utilizó como parte como una de las paredes importantes de la escenografía y de la construcción audiovisual de la película, ¿no? Escuchamos, por ejemplo, también el característico silbato del afilador de cuchillos y tijeras que pasa en bicicleta y que trae una especie de rodillo con una piedra afiladora redonda que está conectada con una cadena a la cadena de la bicicleta, y que por medio de unas patitas el afilador levanta la parte delantera de la bicicleta para que la cadena de la parte de atrás funcione como motor para la piedra afiladora y pueda raspar un cuchillo o unas tijeras y darle filo. Eso también es una cuestión muy característica de la Ciudad de México, y sobre todo ese silbatito con el que se anuncian. Cuarón lo ocupa en una escena que a mí me pareció tan local, no sé cuántas veces habrá salido eso en el cine mexicano. Imagino que varias veces, pero creo que en esta ocasión no solo era un elemento de contexto de la película, sino que también se le quería dar o rendir casi un homenaje a esos sonidos característicos de la ciudad. Y creo que en ese sentido sí es diferente la utilización de este tipo de ruidos y de personajes urbanos que por medio del sonido visten la Ciudad de México. Ahora, siguiendo con la historia, Roma no es una historia que tenga una profundidad compleja en el sentido de lo que un guión cinematográfico ocupa cuando una película se trata o más bien cuando una película tiene como punto de mayor referencia a la escritura del guión. Lo que sucede es que las películas contemplan puntos de giro, momentos en los que el director y el guionista te dan pistas falsas para que en determinado momento más adelante estas sean descubiertas. En este caso Roma es una película muy lineal, ¿no? No tiene elipsis en las que los personajes cambien radicalmente su apariencia o su situación temporal. Es más bien una película que se desarrolla, digamos, en un año aproximadamente, ¿no? Del 70 al 71. Y como muchos recordarán, en el 71 en México pues se había dado una fuerte represión estudiantil por medio de un grupo paramilitar entrenado y pagado por el Estado, ¿no? Que reprimió estudiantes en lo que es conocido como el halconazo, ya que a estos individuos paramilitares entrenados para convertirse en un grupo de choque contra el movimiento estudiantil se les apodó los halcones. Cuarón no hace una película que trate de la época del halconazo.
pero sí tiene una importancia relativa el evento del halconazo, ya que coincide con un punto argumental en la historia, en la curva dramática de la protagonista, que es Yalitza Aparicio. Responde al nombre de Cleo, ¿no? La empleada doméstica indígena mixteca de la familia de clase media, aparentemente la familia Cuarón, pero tampoco es la mezcla de estas dos líneas argumentales, ¿no? Por un lado la historia del país, ¿no? que venía de 2 años después de haber visto la mayor represión estudiantil en la historia. Había tenido olimpiadas en 1968, había tenido el mundial de fútbol en el 70, ¿no? Entonces estábamos observando cambios radicales en cuestiones sociales en México, y cambios en la industria, cambios en los medios de comunicación, cambios en la clase estudiantil, pero la historia de Roma no está concentrada en hacer hincapié en estos cambios, ¿no? Es más bien una historia muy personal. En mi perspectiva, esta historia se pudo haber contado en cualquier otra ciudad. O sea, no es la parte nodal de la película que se cuenta en la ciudad. O sea, hay elementos muy particulares que probablemente solo existen en la Ciudad de México y en varias ciudades del país, pero que su importancia para la historia en específico no son necesariamente ineludibles, y por lo mismo esos elementos podrían ser sustituidos, ¿no? Porque a pesar de que la situación del halconazo, que representa un cuerpo policíaco paramilitar entrenado por el Estado para reprimir un movimiento estudiantil alrededor de finales de los 60, principios de los 70, pues es algo que se puede encontrar en múltiples países del mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Francia, en China, en Alemania, en Italia. O sea, hay muchos países en los que eso ocurrió durante esos años. Entonces eso en cierto sentido le da un toque universalista a la película, porque no se está apelando a una realidad única, más que en la parte de que la protagonista y su amiga, que son las dos empleadas domésticas de la familia, cuando hablan entre sí, hablan su lengua indígena, que es el mixteco, ¿no? Y que obliga a todo el mundo que no sepa mixteco a leer con subtítulos, ¿no? Entonces eso es lo más local de la película, pero tampoco creo que sea un detalle demasiado importante. Es más como un elemento, yo diría que hasta cosmético de la película, ¿no? O sea, no es, pero tiene su lado bello, ¿no? Porque es la utilización de un elemento que prácticamente nunca se había utilizado en el cine mexicano. Ahora, la fotografía de Roma es brutal, ¿no? Ahí sí, yo creo que si algún premio es merecido para esta película, si algún premio es probable y casi seguro que vaya a ganar, es la fotografía, que muy influenciada y tomando el libro de texto
de Emanuel El Chivo Lubezki, Cuarón aplicó de una manera magistral, ¿no? O sea, la fotografía es brutal en esta película y retrata como nadie había retratado, quizá desde Gabriel Figueroa y los grandes cinefotógrafos del cine de oro mexicano. Nadie había retratado partes de la ciudad, partes del país con esa maestría, ¿no? O sea, entonces la fotografía, los movimientos de cámara, la manera de presentar personajes y situaciones desde lo que solo el arte del ojo, solo el lenguaje cinematográfico puede hacer. Eso es la parte de mayor virtuosismo que tiene Cuarón. Pero podríamos hablar de que tiene todavía un importante fallo en cuestión de la argumentación, en cuestión de contar la historia, ¿no? En cuestión de qué dicen los personajes, de qué piensan, de qué hacen. Eso Cuarón como que no necesariamente como error, pero sí lo tiene un poco descuidado, ¿no? O sea, es algo que no le preocupa tanto, la parte de los diálogos, por ejemplo, la parte de qué es lo que los personajes van a decir, ¿no? Es un cineasta que se enfoca mucho más en la parte de la acción, ¿no? En la parte del movimiento, en la parte de cómo voy a retratar yo pasar de una habitación a otra dentro de la casa y cómo voy a mover la cámara para que tú lo veas completo y lo veas de una manera en que pocos la pueden presentar, ¿no? Bueno, y a manera de conclusión, únicamente decir que Roma es una película que pertenece más a una tradición de directores que buscan llenar el apetito visual, el apetito auditivo del espectador, que buscan darle mayor importancia a lo que hace el director, a lo que hace el fotógrafo, a lo que hace el sonidista, mucho más importancia a lo que hace el escritor, el guión, incluso poner por encima a esos creadores de la imagen, a los creadores del contexto auditivo, ponerlos por encima de los actores, ¿no? Esta es la tradición que busca Roma imitar y de la cual Cuarón es parte, por supuesto, con gran maestría, y por lo tanto es digna de premios de dirección y de fotografía y no podría competir con un premio técnico en sonido porque esos premios son para películas con muchísimo más presupuesto, pero lo que Cuarón hace en Roma en estos aspectos es digno de aplaudir y sin duda está entre las mejores películas del año. Entonces con eso nos despedimos y estaremos continuamente durante este año ofreciéndoles este tipo de charlas con mi opinión al respecto de las películas que me parezca relevante comentar. Y recuerden seguirnos en Facebook como #Filmica, en Twitter como @Filmica y por supuesto aquí en YouTube. Suscríbanse y denle like para poder mantener este sitio que irá tratando de subir a lo largo de este año. Nos vemos.